puerta se dio cuenta que estaba sitiado del gran ejército sirio. Y cuando vio, entonces se fue a donde estaba Eliseo y le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Que usted se levante y te abre y de pronto usted se sienta sitiado de todo el enemigo. Y se va el hombre y le dice: ¿qué haremos? Entonces Eliseo respondió: no tengan miedo con nosotros, que los que están con nosotros, que los que están con ellos. Y quiero decirle, hacer un resumen rápido, acá, que después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel cayó en gran conflicto. Y eso causó que el reino quedara dividido en dos: el reino del norte, que era Israel del norte, y el reino del sur, que era Judá del sur. Como todos sabemos, antes de la división del reino, la nación de Israel consistía en 12 tribus que eran compuestas de personas de descendencia lineal directa de uno de los hijos o nietos de Jacob. Pero después de la división, 10 de las 12 tribus quedaron al norte y las 2 restantes ocuparon el reino del sur, que fue Judá y Benjamín. Siria era el vecino al noroeste, ya que a 2 naciones rara vez tuvieron términos amigables, a pesar de que en los días de David, Siria les había pagado tributo a Israel, algo que puede quedarse reflejado en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 6. La historia de 2 reinos se inicia en Primeras de Reyes. Los reinos individuales siguieron un curso de colisión con la cautividad, mientras que la gloria que una vez tuvo un Reino Unido se alejaba más y más. La división les condujo a la decadencia. Y finalmente todo terminó con una deportación doble. Israel fue capturado y dispersado por los sirios, mientras Judá fue llevado al exilio de Babilonia. A pesar de los esfuerzos de profetas como Eliseo, que trataron de conmover una nación dando un mensaje poderoso de volver a Dios, el reino dividido en Primeras de Reyes se convierte en el reino que se disuelve en Segunda de Reyes. Por la desobediencia, por su idolatría, fueron despojados de la gloria que vieron en el pasado, porque ya Dios no estaba con ellos. El rey de Siria había declarado la guerra contra Israel del norte, reunía su ejército, personas de confianza en privado, le declaraba dónde iba a poner su campamento, en lugares donde iba a esconderse, a atacar a Israel. Pero dentro de Israel había un profeta de Dios que le mostraba todo lo que los sirios planificaban. Eliseo enviaba mensaje al rey advirtiéndole que no pasara por esos lugares, porque estaban los sirios esperándole, así como advierte Dios, así como advierte al hombre de Dios, al pueblo, para que no caigamos en las manos del enemigo. Aunque el rey de Siria planificaba todo, Dios siempre revela, porque aquí no hay nada oculto sin que haya de ser manifestado. Debajo del sol no hay nada absolutamente oculto. Sea lo que usted haga, sea bueno o sea malo, todo va a ser manifestado en el tiempo de Dios. El rey de Siria es una de las representaciones de los poderes de las tinieblas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra jueces de maldad. Nuestra lucha que tenemos a diario. Y lamentablemente hay personas que han retrocedido, se han ido, pastores han entregado su licencia, familias que se han disuelto porque dicen: hermano, no podemos servir al Señor, no podemos, mire, tanta la circunstancia, mire, ahora una enfermedad, ahora una situación económica. Es que nosotros tenemos que ser probados y siempre vemos son los que nos acusan, los que nos desprecian, las personas que hablan mal de nosotros, los que nos hacen mal gesto. Siempre vemos, porque Elías se vio que él estaba solo, pero el Señor le dijo: tú no estás solo, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas. Y nosotros vemos son quienes nos critican, quienes nos hacen frente, quienes nos divulgan, quienes quieren hacernos oposición. Vemos en la calle o vemos que el mismo diablo va a acabar con tu vida, voy a acabar con tus finanzas, voy a acabar con tu matrimonio, voy a acabar con todo, voy a hacerte pedazo. Y nosotros, cuando no estamos conectados, quedamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llevar?
porque el diablo, que es el padre de mentira, comienza a usar sus poderes malignos para tratar de acabar con la vida del cristiano. Pero nosotros tenemos una protección gloriosa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. El poder del nombre, la unción, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Los poderes malignos son principados, son potestades o poderes de la tiniebla, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales, son tronos, dominios, espíritus malignos que están asignados a cada uno de nosotros. Y son los que nos hacen guerra. Por esto, el siervo de Eliseo, cuando se levantó y se dio cuenta que estaban sitiados por el enemigo. Muchas veces nosotros hemos sido sitiados por el enemigo, pero el salmista David, en el libro de los Salmos, capítulo 23, él escribió un versículo, creo que es el versículo 3, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces nosotros vemos todo lo malo, todo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué soy yo? ¿Y por qué yo estoy solo? El pastor no me visita, nadie viene a mi casa, nadie ora por mí, nadie ayuna por mí, nadie se acuerda de mí. Estoy en tal situación, nadie me da un consejo, nada. Y esto es lo que estaba diciendo el criado de Eliseo. Estamos sitiados, estamos solos, ¿qué estamos dando? ¿Qué pasa? Pero Eliseo le dio una buena respuesta diciendo: tranquilo, está tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero él no podía ver, porque en medio de las circunstancias difíciles, para muchos cristianos los ojos espirituales se cierran. No ven la solución, no ven la salida, no ven de que está el ángel de Jehová con nosotros, no ven de que la presencia de Dios está con nosotros. Y siempre hay personas que dicen: pastor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo, pastoral? Pero ¿quiénes son, Eliseo? Dinos quiénes son. ¿Quiénes son estas personas que están? Dinos quiénes son. Pero entonces Eliseo tuvo que orar y le dijo al Señor: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Nosotros como pastores nos toca orar, pedir a Dios que abra los ojos de aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quién dijo que nosotros estamos solos? Nosotros no estamos solos. Dios siempre ha estado con nosotros, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de opresión, nos ha librado de los lazos del diablo, nos ha librado de enfermedad maligna. Si yo pudiese contar todo este tiempo, aquí pasamos nosotros todo el día contando: Dios me ha librado de la muerte, me ha sanado de enfermedades donde los médicos me dieron 2 meses de vida con una bacteria que vino a mi cuerpo, 2 meses de vida. Y hace 3 años y todavía estoy vivo, estoy sano 100% por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Tuve que pasar momentos de sequía económica también, amenaza de muerte a mi familia, todo. Y el Señor nos ha librado hasta el día de hoy, porque siempre nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, quien nos cuida, quien nos protege. Pero ¿contra quién nosotros luchamos? Ahora escuche bien en esa hora. ¿Contra quién luchamos? Hay poderes malignos de los principados. Los principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Su labor consiste en afectar masivamente el mayor número de gente. Operan en desgracias nacionales tales como terremotos, ciclones, suicidios masivos, intoxicaciones masivas, epidemias. Todo esto pasa. Podemos hablar de potestades o poderes de las tinieblas. Son espíritus comisionados, fuerzas de maldad o brazos de poder satánico a través de los cuales Satanás estimula, manipula y seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecados. Aquí encontramos potestades de idolatría, de prostitución, de pobreza. Y quiero decirle de que no todos los pecados están gobernados por una potestad diferente conforme a su nombre, sino que se agrupan bajo el dominio de una potestad y hacen un hombre fuerte que es quien controla todo esto. Ahora, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que dice,
Esta categoría se encarga de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra, políticos, ministros, líderes religiosos. Por eso es importante que oremos, como decía el apóstol Pablo, por los gobernadores, por todos los que están en eminencia. Las huestes espirituales de maldad son legiones demoníacas asignadas por la potestad que provocan un pecado. Se mueven en personas como brujos, narcotraficantes y personas de influencia que esclavizan al otro. Habla de tronos que implican un reino que ha sido manifestado de generación en generación. Y esto va sobre varias naciones. Y estos establecen sus tronos, sus dominios sobre territorio de generación en generación. El diablo también tiene sus tronos, sus reinados dentro de ciudades, de barrios, que va de generación en generación, inclusive de familias que llevan, como habló el pastor Eber Romero hace unos años, de maldiciones generacionales, que va de generación en generación. Habla también de los dominios, que como su nombre lo indica, dominio es un poder que puede tener diversos alcances. Son espíritus vinculados que tienen dominios en muchos reinos. Estos son los que están sobre las organizaciones mundiales como la ONU, Comunidad Europea, la OPEP. Ellos pueden incluirse ahí en los grupos, los dominios. También hablamos de espíritus malignos, que son espíritus que habitan en personas, en lugares como casas, cementerios. Son también los que se impregnan en ídolos y en objetos también. Estos espíritus oscuros del mal no están interesados en zonas geográficas ni el comunismo, sino que están interesados en el individuo e ejercen su influencia sobre la conducta humana. Son fuerzas que atacan al individuo, son espíritus tentadores que fomentan el pecado y salen airosos y llevan a la persona a un yugo de esclavitud. Hay demonios asignados a cada uno de nosotros. Y esto a nosotros no debería alarmarnos porque somos protegidos por el poder de Dios que hemos aceptado el Señor en nuestra vida. Los espíritus malignos procuran ejercer su influencia sobre nuestra conducta. Somos tentados para hacer el mal por la opresión del enemigo sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras actitudes, sobre nuestros apetitos, voluntad. Pero quiero decirle algo en esta hora. También Dios está de nuestro lado. Dios ha puesto ángeles alrededor de nosotros que ellos nos cuidan, nos protegen, nos liberan de todo yugo de pecado. De cuando esos espíritus quieren atormentar la vida, quieren atormentar la familia, quieren atormentarnos, Dios siempre a través de su espíritu siempre nos consuela, nos conforta, y hay una lucha porque los ángeles del Señor tienen, Dios le ha establecido a que nos cuide, a que nos protege, y el diablo no te puede tocar, no te puede hacer daño, porque hay un Dios en los cielos que si Él no da la orden, el diablo no te puede hacer nada. Por eso la Biblia dice, no temáis de los que matan el cuerpo, teméis a aquel que puede destruir tu alma y echarla en el infierno. Recuerda, amigo y hermano, usted que está viendo son todo negativo, todo en su contra. Recuerde que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque hay hermanos, líderes, pastores en el mundo entero que están ayunando, orando, declarándote bendición. Y aparte de eso, hay carros de fuego, hay hombres de Dios, hay ángeles de Dios alrededor de nosotros que nos cuida, que nos protege, que están ahí alrededor de nosotros, porque Dios es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el secreto en el cual nos hemos mantenido hasta el día de hoy es la gracia y misericordia de Dios, y es nuestra comunión con Dios, nuestra relación secreta con Dios ahí. Así que, hermano que me está viendo, hermano que me estás escuchando, no tema, Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, y cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, porque yo estaré contigo. Momentos difíciles, sirvámosles a Dios, seámosle fiel a Dios, que fiel es el que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. A su nombre sea la gloria. Vamos a cantar una alabanza al Rey en ese momento. Ruego para ceder ya este momento.
a cantar una alabanza al Rey. Voy a cantar más fuerte que ayer. Voy a aplaudir más fuerte solo para el Rey. Voy a saltar más fuerte que ayer. Voy a gritar más fuerte solo para el Rey. Libre, yo soy libre. Voy a cantar más fuerte que ayer. Voy a saltar más fuerte solo para el Rey. Voy a aplaudir más fuerte que ayer. Quiero gritar más fuerte solo para el Rey. Oh, libre, libre, libre. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Me libero de las cadenas. Hablando de amor. Oh, de amor. Oh, me libero de las cadenas. Hablando de amor. A ver a Jesús. Gloria a Dios porque me liberó. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy libre, libre, libre. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Soy en Cristo libre soy, hay cadenas no hay dolor. Solo en Cristo libre soy, hay cadenas no hay dolor. Solo en Cristo libre soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en triunfo, seguimos en victoria. Que Dios le bendiga y seguimos adelante, hermana Denis. Seguimos adelante en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermosa intervención por